Algo extraño ocurre en un punto preciso del planeta. Allí, el mar deja de comportarse como mar. Barcos del tamaño de rascacielos flotantes se detienen, se encierran entre muros de concreto y contra toda intuición empiezan a subir. No empujados por motores ni arrastrados por cables, sino elevados lentamente por agua dulce. Acero, carga y toneladas de historia ascienden como si la gravedad hubiera aceptado negociar. Cada año, miles de estas naves repiten el ritual, pagando sumas que superan lo que cuesta una mansión de lujo por un solo cruce. Incluso máquinas de guerra diseñadas para no ser vistas deben emerger y someterse al mismo proceso. Nada aquí ocurre por casualidad. Todo responde a una obsesión antigua: dominar la geografía para controlar el tiempo. Durante siglos, el mapa impuso su ley. Un barco que quería pasar del Atlántico al Pacífico debía descender hasta el extremo sur de América y enfrentarse a un océano sin piedad. El Cabo de Hornos no era solo una ruta larga, era una sentencia. Vientos que parecían romper el aire, corrientes enfrentadas, olas que se alzaban como edificios y semanas adicionales de navegación convertían cada viaje en una apuesta mortal. Cientos de embarcaciones no regresaron. Miles de marineros quedaron enterrados en esa frontera líquida donde la naturaleza no concedía segundas oportunidades. El comercio global avanzaba, pero a un costo humano y económico brutal. La idea de abrir un atajo surgió mucho antes de que la tecnología estuviera lista. Unir dos océanos parecía lógico sobre el papel, pero imposible sobre el terreno. Selva espesa, lluvias constantes, montañas y enfermedades convertían cada intento en una lucha desigual. A finales del siglo XIX, un proyecto ambicioso intentó replicar un canal al nivel del mar, como si Panamá fuera un desierto plano. Fue un error de cálculo monumental. La tierra se derrumbaba, las máquinas se oxidaban, la fiebre y la malaria avanzaban más rápido que las excavadoras. Decenas de miles de trabajadores murieron. El sueño colapsó bajo su propio peso y durante un tiempo pareció que la geografía había ganado la partida. El giro llegó cuando alguien aceptó una verdad incómoda. No era posible bajar la tierra hasta el mar. La única alternativa era hacer subir el mar hasta los barcos. Esa idea cambió todo. En lugar de una zanja infinita, se diseñó un sistema de escalones de agua. Un lago artificial elevado se convirtió en el corazón de la operación. La física reemplazó a la fuerza bruta. Sin bombas, sin motores, solo gravedad cuidadosamente domesticada. El plan no buscaba vencer a la naturaleza, sino usarla en su contra con precisión quirúrgica. Así nació un corredor donde cada tránsito es una coreografía milimétrica, donde el error no es una opción y el tiempo vale más que el oro. Pero ese milagro, que parece eterno, depende de un elemento frágil. Y en los últimos años, esa fragilidad empezó a mostrar grietas. Una vez que el barco se acerca a ese corredor imposible, deja de ser dueño de su destino. El margen de error se reduce a centímetros. Las paredes de concreto se levantan a ambos lados como un embudo diseñado para no perdonar distracciones. En algunos puntos, entre el casco y el muro, sobra menos de 1 metro. No hay espacio para corregir con brusquedad ni para confiar en la inercia. Aquí aparece una tecnología que parece sencilla, pero es crucial. Locomotoras de acero avanzan por rieles paralelos al canal, sujetando al buque con cables tensados al límite. No lo arrastran ni lo empujan hacia adelante. Lo contienen, ajustan su posición, corrigen desviaciones invisibles y mantienen el equilibrio, mientras toneladas de agua comienzan a moverse bajo sus pies. Cuando las compuertas se cierran, el barco queda atrapado en una cámara sellada. Entonces ocurre lo que desafía la intuición. Válvulas ocultas se abren en el fondo, y el agua del lago artificial comienza a fluir por gravedad. Millones de litros entran en silencio, sin explosiones ni turbinas, y el nivel sube lentamente. El acero se eleva junto con el agua. En pocos minutos, una mole de más de 100.000 toneladas asciende varios metros, como si el océano hubiera decidido construir una escalera. El proceso se repite una y otra vez, 3 elevaciones consecutivas hasta alcanzar el nivel del lago. Del otro lado, el camino se invierte. Las cámaras se vacían, el barco desciende escalón por escalón y horas después vuelve a tocar el mar.
¿Qué ocurre cuando el agua empieza a desaparecer y el comercio mundial depende de ella? Quédate hasta el final para ver la amenaza real del canal. Suscríbete, like y campanita. Todo el recorrido puede tomar casi medio día. Durante ese tiempo, el mando cambia de manos. Por ley, cada nave debe ceder el control a un especialista local que conoce cada curva, cada corriente y cada reacción del sistema. En ese trayecto, una sola decisión mal calculada podría paralizar una de las arterias más importantes del planeta. No es una exageración. Un accidente aquí no afecta solo a un barco, afecta cadenas de suministro enteras, precios internacionales y economías que dependen de que el flujo nunca se detenga. Y aún así, las navieras aceptan pagar cifras que parecen absurdas. Cientos de miles de dólares por un solo cruce. No lo hacen por comodidad, sino por cálculo frío. Rodear Sudamérica implica semanas extra, combustible quemado sin retorno y tripulaciones cobrando salarios mientras el cargamento no produce nada. Frente a eso, el peaje se convierte en una inversión. El canal no vende paso, vende tiempo. Y en el comercio global, el tiempo es el recurso más escaso. Ese modelo convirtió a un país sin grandes recursos naturales en un nodo económico decisivo. Una ruta que mueve una parte significativa del comercio mundial y sostiene una porción enorme de la economía local. Durante décadas, el sistema funcionó con una eficiencia casi invisible. Hasta que el contexto cambió, el clima empezó a alterar las reglas y el agua, el mismo elemento que hace posible el milagro, comenzó a faltar. La amenaza no vino de una potencia extranjera ni de una falla mecánica. Llegó desde el cielo, o mejor dicho, desde su ausencia. Todo el sistema depende de lluvias constantes que alimentan el lago elevado que hace funcionar las esclusas. Sin esa reserva, no hay ascensos, no hay descensos, no hay tránsito. En los últimos años, las sequías redujeron el nivel del agua a cifras que no se habían visto en décadas. Cada cruce consume millones de litros que no regresan al océano. Cuando el lago baja, el canal se estrecha en silencio. Menos barcos pueden pasar, las filas crecen. El dinero se pierde por horas, por días, por decisiones forzadas. Las consecuencias ya no son teóricas. El número de tránsitos diarios se redujo de forma drástica. Cargueros tuvieron que aligerar peso. Algunos esperaron semanas, otros eligieron rutas más largas. Cada ajuste alteró precios, calendarios y contratos en puntos del planeta que nunca verán el canal, pero dependen de él. Por primera vez en mucho tiempo, la obra que había logrado someter la geografía quedó expuesta a una variable imposible de controlar por completo. La ingeniería había ganado muchas batallas, pero el clima cambió el campo de juego. La respuesta no fue rendirse. Se plantearon nuevas presas, sistemas de reutilización de agua, tecnologías para reducir el consumo en cada esclusa. Incluso se estudian soluciones que antes parecían impensables. Desalinización, rediseño de cuencas, gestión extrema de cada gota. Mantener vivo el sistema no es solo una cuestión nacional. Es una decisión que afecta al comercio global, porque si el canal se detiene, el mundo no se paraliza de inmediato, pero se vuelve más lento, más caro y más frágil. En medio de esa tensión, ocurre uno de los tránsitos más extraños del planeta. Embarcaciones diseñadas para no ser vistas, construidas para operar en silencio bajo el océano, deben hacer exactamente lo contrario. Submarinos nucleares emergen completamente y avanzan a la vista de todos. Al hacerlo, el canal deja de ser solo una vía comercial. Se convierte en una zona de seguridad absoluta. Escoltas, protocolos especiales y una escena única. El comandante de una de las armas más sofisticadas del mundo cede el control de su nave. Es el único lugar donde ocurre. Una renuncia momentánea a la soberanía impuesta por la precisión del sistema. Ver a uno de esos gigantes ascendiendo por escalones de agua resume toda la paradoja. La tecnología más avanzada sometida a una infraestructura centenaria. La fuerza militar obedeciendo a la ingeniería civil. Y todo sostenido por un recurso tan simple y tan frágil como el agua dulce. El canal demostró que la humanidad puede modificar la geografía y redibujar la economía global.
pero también dejó claro que ninguna obra es invulnerable. Cada tránsito es un recordatorio de equilibrio. Si esta historia te ayudó a ver ese corredor con otros ojos, acompáñanos suscribiéndote y dejando tu apoyo. Aquí seguimos explorando los lugares donde la ingeniería, el poder y la naturaleza chocan sin aviso.